Hola, nosotros somos el grupo 9 y vamos a hablar acerca de los antivirales y antirretrovirales. Como objetivos, tenemos el objetivo general, que es analizar los fármacos antivirales y retrovirales presentes en el cuadro nacional de medicamentos por medio del estudio de sus características principales para el tratamiento de patologías de importancia mundial. En objetivos específicos tenemos examinar un caso clínico que incluye una enfermedad relacionada a los fármacos virales y retrovirales. Establecer recomendaciones ante ETS como medida profiláctica. Yo les voy a hablar acerca de uno de los antivirales, que es el aciclovir, que pertenece a los nucleósidos y nucleótidos que excluyen a los inhibidores de la transcriptasa reversa. Ya. El aciclovir se utiliza para la profilaxis y el tratamiento de infecciones superficiales y sistémicas por el virus del herpes simple y el virus de la varicela zóster, en particular en inmunodeprimidos. Químicamente es un producto de síntesis análogo a los nucleósidos púricos derivados de la guanina con una cadena lateral cíclica, la cual carece de grupo 3-hidroxilo. Ya, el espectro antivírico clínicamente útil del aciclovir se limita a los virus herpéticos. In vitro es más activo cuando está contra HSV del tipo 1, es el 50% menos activo contra HSV del tipo 2 y 10 veces menos potente contra BZB. Ya. El mecanismo de acción. El aciclovir bloquea la síntesis del DNA vírico por el mecanismo que se ilustra en la figura. Aquí su selectividad y acción depende de la interacción de proteínas diferentes como la timidincinasa de HSB y la polimerasa de DNA. Esta captación celular y la fosforilación inicial son facilitadas por la timidincinasa del virus del herpes simple. Ya, las enzimas celulares van a transformar el monofosfato de aciclovir a trifosfato de aciclovir en unas concentraciones de 40 a 100 veces mayores a las células infectadas por HSV. El inmunosupresor mofetilo de micofenato va a potenciar la actividad del aciclovir y de algunos otros fármacos que pueden estar relacionados contra la herpes. El agotador de los fondos comunes, que va a ser el DGTP intracelulares. El trifosfato de aciclovir va a ser el que inhiba de manera competitiva las polimerasas de DNA vírico y en un grado mucho menor a las polimerasas del DNA celulares. El trifosfato mencionado también va a ser incorporado al DNA vírico, que va a actuar como un terminador de la cadena, en donde el DNA terminado va a contener aciclovir, que se va a ligar a la enzima polimerasa DNA de forma irreversible e inactiva. Ya. La farmacocinética, decimos que el aciclovir va a ser mucho menos eficaz en aplicación tópica que en administración sistémica. Cuando se administra por vía oral, el aciclovir se absorbe de forma lenta, incompleta y con grandes variaciones interindividuales. Su disponibilidad es baja, de 15 al 30%, pese a lo cual, tras la administración de dosis terapéuticas habituales, se alcanzan niveles plasmáticos que superan ampliamente el umbral terapéutico. La vida media de eliminación es de 2.4 a 0.6 horas, presentando a las 7 horas de la administración de dosis terapéutica una concentración plasmática todavía muy superior a la dosis letal. Su metabolismo es hepático al 10%, siendo transformado a 9-carboximetilguanina. Ya. Se elimina por vía renal al 90%.
por filtración tanto glomerular como la secreción tubular activa. En situaciones especiales como la insuficiencia renal, hay que tener presente que la ciclovir se va a eliminar por hemodiálisis y se prolonga hasta 20 horas como vida media. Usos clínicos. Aquí vamos a usarlas en infecciones por el virus de herpes simple, donde vamos a hacer, que pueden ser genital, labial, encefalitis, y las infecciones por virus de herpes zóster y varicela. Ya, el herpes simple, de la infección por virus del herpes simple, que normalmente se lo conoce como herpes, es frecuente y puede provocar vesículas y úlceras dolorosas. Se prolonga principalmente por contacto piel con piel y puede tratarse, pero más no curarse. Existen dos tipos, como vemos aquí, el VHS1, que es por contacto bucal y causa herpes labial, y el VHS2, que es por contacto sexual y causa herpes genital. Los síntomas recurrentes del herpes labial y la del genital pueden provocar malestar. El herpes genital puede ser además estigmatizante y repercutir negativamente en las relaciones sexuales. La mayoría de personas que tienen herpes no tienen síntomas o los síntomas son muy leves. Entre los síntomas pueden incluirse vesículas o úlceras dolorosas y recurrentes, hormigueo, picor o quemazón cerca de donde se aparecen las llagas, fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, en el caso de herpes labial, y la inflamación de los ganglios linfáticos cerca de la infección. Con respecto a la posología, en la fase inicial de la infección genital por HSV, el aciclovir se indica en 200 miligramos 5 veces al día o 400 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Cuando se administra por vía intravenosa, se le aplica 5 miligramos por cada kilogramo cada 8 horas. Tiene efectos similares en los pacientes hospitalizados con infección genital primaria, THSV. La herpes genital recurrente frecuente puede suprimirse con aciclovir oral, que está en 400 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 8 horas por un periodo prolongado. En inmunodeprimidos con administración intravenosa se le aplica 200 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas durante 7 días. Y en la encefalitis por HSV, 10 miligramos cada 8 horas durante un mínimo de 10 días, lo cual va a ayudar a reducir la mortalidad en el 50% de los casos. Ya, la varicela zóster. Dentro de los alfa herpes virus está el virus de la varicela zóster, que es BZB. La varicela zóster es la fase aguda de la infección, es decir, la infección primaria del virus, mientras que el herpes zóster va a ser, representa la reactivación de la fase de latencia. La varicela se presenta cuando el virus entra en contacto con la mucosa del tracto respiratorio superior o la conjuntiva de una persona susceptible. La transmisión es de persona a persona y se puede presentar por contacto directo con lesiones de BSB o por propagación en el aire. Se caracteriza por ser extremadamente contagiosa, pero en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad leve caracterizada por un exantema generalizado y la fiebre. El periodo de incubación de la infección primaria es de 10 a 21 días y los síntomas generalmente comienzan entre los 14 y los 16 días después de la exposición.
Aproximadamente la mitad de los niños presentan síntomas como fiebre, malestar general, anorexia, dolor de cabeza, dolor abdominal durante 24 a 48 horas antes de la aparición de la erupción y puede aumentar la temperatura que oscila entre los 37,8 a 38,8 grados centígrados, pero en algunas ocasiones también puede llegar a los 41,1 grados centígrados. Con respecto a la posología, la administración oral, si se inicia luego de las 24 horas de haber comenzado la erupción, tiene efectos terapéuticos en infecciones por varicela en niños y adultos. En niños de hasta 40 kilogramos de peso corporal se le va a administrar 20 miligramos por cada kilogramo hasta 800 miligramos por dosis 4 veces al día durante 5 días. En adultos tratados dentro de las 24 horas, la ingestión temprana de 800 miligramos de aciclovir 5 veces al día durante los 7 días. En adultos sanos, 10 miligramos por cada kilogramo cada 6 horas, administrado entre 7 a 14 días después del contacto. En adultos y ancianos con herpes zóster, 800 miligramos de aciclovir por vía oral 5 veces al día durante 7 días. Y en inmunodeprimidos con herpes zóster, 50 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas durante 7 días. Ya, la toxicidad es muy general, en general es muy buena. La frecuencia e intensidad de los efectos adversos parece mucho menor que la de los otros agentes antivirales. En un 5 a 25% de los casos, tras la administración se describen elevaciones ligeras y irreversibles de la concentración plasmática de ureacreatinina. El 2% de los casos de la administración oral presenta amnesia, náuseas y cefaleas. En el 2% de los casos de administración tópica, una irritación local. En el 2% de los casos de administración intravenosa, flebitis, irritación necrosis local, vasculitis necrotizante, hipertensión arterial y dolor abdominal. Está contraindicado cuando presentan hipersensibilidad al fármaco, en el embarazo en el primer trimestre de gestación, en la insuficiencia renal, y se debe ajustar la dosis cuando está la persona en el segundo y el tercer trimestre de gestación. Según la Food and Drug Administration, el aciclovir, así como el valaciclovir, son considerados fármacos de categoría B en relación con sus efectos adversos vinculados en el embarazo. Aquí voy a presentarles una revisión sistémica de las antivirales orales para la prevención de la queratitis por herpes simple recurrente en los pacientes con trasplante de córnea. Se sabe que la queratitis por herpes simple suele afectar a la superficie corneana, pero a veces también al estroma corneano, que son las capas más profundas de la córnea, o a la superficie corneana interna, que es el endotelio, la cámara interior y el iris. Es probable que la afectación del estroma sea una respuesta inmunológica al virus. Como sucede en todas las infecciones por virus de herpes simple, existe una infección primaria, seguida por una fase latente en la cual el virus entra en las raíces nerviosas. El virus latente puede reactivarse y producir síntomas recurrentes. La queratitis por herpes simple es una causa importante de ceguera en todo el mundo. Es por esto que este estudio busca determinar la eficacia de los antivirales orales como aciclovir en cualquier dosis administrados por 6 meses o más. Aquí se escogieron ensayos controlados aleatorizados, donde los pacientes incluidos de córnea QHS, que es queratitis de herpes simple, en total fueron 3 ensayos que incluyeron a 126 pacientes. 2 estudios se realizaron en centros únicos de Turquía y Estados Unidos y uno multicéntrico se realizó en los Países Bajos. Por lo que se puede concluir que se determinó que el aciclovir puede reducir el riesgo de recurrencia de la queratitis herpética, así como también puede reducir el riesgo de fracaso del trasplante.
Ninguno de los estudios informó efectos secundarios graves de los antivirales que requieren la interrupción ni el cambio del fármaco, aunque tampoco ninguno de los ensayos informó los resultados a largo plazo, ni datos sobre la calidad de vida de las personas que fueron, que tuvieron el implante. El aciclovir, por tanto, va a ayudar a bloquear la síntesis del DNA vírico, el cual va a actuar selectivamente sobre las células infectadas debido a la existencia de una enzima específica llamada timidinquinasa, como ya les expliqué. Por tanto, este sería el fármaco más utilizado con lo que respecta y a lo que son el implante de córnea. Gracias. Eh, bueno, a continuación les voy a exponer sobre el siguiente fármaco que es el oseltamivir, para lo cual voy a dar una pequeña introducción. Bueno, este tipo de fármacos antivirales se las utiliza principalmente en casos que exista una influencia, un síndrome respiratorio agudo severo, como es el caso en las infecciones por SARS, MERS o COVID-19, la varicela, el herpes simple, el zoster labial y la hepatitis B y C. También el sarampión, la poliomielitis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como es el SIDA, el papilomavirus, la viruela, la rabia, el dengue, el ébola, entre otros. Los antivirales efectivos inhiben los fenómenos de replicación de los virus o inhibe de manera preferente la síntesis del ácido nucleico o proteína del virus y de las células hospederas. Los fármacos antivirales solo suprimen la replicación vírica. La contención y eliminación del virus requiere la respuesta inmunitaria intacta del hospedador. Si bien se reconoce que los antivirales hasta el presente no tienen el mismo nivel de actividad terapéutica que los antibióticos, el tratamiento antiviral ha sido exitoso para salvar vidas. Eh, el mecanismo de acción de los antivirales consta de tres tipos. La primera es la inhibidores de la penetración viral. Aquí los fármacos impiden que el virus penetre en las células o que liberen su carga genética en el citoplasma celular. El segundo tipo son los inhibidores de la replicación del material genético viral. Estos fármacos actúan inhibiendo en las enzimas que participan en la reproducción genética del virus, por lo que impiden su multiplicación en las células afectadas. Y el tercer mecanismo es los inhibidores del ensamblaje de las nuevas partículas virales. Bueno, son precursores poliproteicos que tienen que ser fraccionados para obtener las proteínas específicas en su forma útil, donde el corte de estas cadenas está catalizado por una proteasa específica. Especialmente para este fármaco, el fármaco que a continuación se va a exponer, se lo utiliza para tratar lo que es la influenza. Entonces, ¿qué es la influenza? La influenza es una infección viral aguda de las vías respiratorias, las cuales afectan principalmente la mucosa nasal, la mucosa faríngea, los bronquios y en ocasiones hasta los alvéolos. Eh, el rinovirus, el coronavirus, el adenovirus, el virus para influencia son los principales causantes de lo que conocemos como el catarro común, mientras que la gripe es causada por el virus de la influencia, que son de tipo A, B o C. Los virus de la influencia, principalmente en su estructura, poseen dos tipos de proteínas, que son la hemaglutinina, que permite la adhesión del virus mediante residuos del ácido siálico en la superficie del epitelio respiratorio humano.
y las neuroamidasas facilitan la liberación de los viriones de células infectadas del hospedador. Los virus asociados a la influenza humana son miembros de una familia que se denomina Orthomyxoviridae, cuya morfología es helicoidal y su genoma está constituido por una cadena segmentada de ARN, por lo que estos tipos de virus son generalmente no son estables, por lo que consecuentemente están en constante cambio. Tipos de influenza. Bueno, la influenza depende del tipo de virus. Los virus de la influenza A y B causan infecciones respiratorias en humanas y también en animales. El virus A del tipo A es la principal causa de las pandemias. La cubierta de los virus de la influencia tipo A contienen proteínas de la matriz, las cuales van a interactuar con la célula huésped y se denominan como M1 rigidez, y las transmembranales que son acopladas a canales iónicos, por las cuales son las proteínas M2. Eh, de este tipo de influencia tipo A se tiene otros subtipos. Los más conocidos son los H1N1, H1N2, H3N2, los cuales han circulado en los últimos años y son los más importantes. Estos tipos de virus constituyen un reservorio potencial en las aves, en las cuales se produce el intercambio genético para que los virus muten y así poder adaptarse y resistir a ciertos antivirales. Los virus de la influenza tipo C afectan en forma moderada a los niños y en forma ocasional en los adultos. En la siguiente gráfica podemos observar unas sintomatologías que produce este tipo de afección. Se tiene una fiebre alta en la que es mayor a 38 grados centígrados, un dolor de cabeza intenso, dolor muscular, dolor de ojos y de articulaciones, tos frecuente e intensa, dificultad para respirar, cansancio extremo, nariz congestionada, estornudos, dolor de garganta y malestar en general. El tiempo de incubación de la influenza está entre 1 y 5 días. Entonces, el tratamiento para la influenza ya se nombró que es el oseltamivir. Bueno, ¿qué es el oseltamivir? El oseltamivir es un profármaco que por la acción de las esterasas hepáticas se convierte en su forma activa, la cual es el carboxilato de oseltamivir, el cual es un inhibidor selectivo de las neuroamidasas de los virus de la gripe tipo A y tipo B. Las cepas del virus de influencia H1N1 y la influencia H3N2 e influencia B son en su mayoría susceptibles a este tipo de fármaco. Su acción es tiene mayor frente a los virus de la gripe tipo A. Bueno, presenta buena absorción a través del tubo digestivo. Luego de su administración oral, el profármaco por acción de las esterasas intestinales y hepáticas se convierten ampliamente en su metabolito activo, que es el carboxilato de oseltamivir, y se estima que aproximadamente un 75% del profármaco es convertido en su forma activa, siendo su concentración plasmática proporcional a la dosis. La absorción no se altera con la administración de alimentos. El profármaco y su metabolito no son sustratos del sistema microsomal, por lo cual no tiene un metabolismo eh, como la mayoría de fármacos. Su vida media es breve, de unas 3 horas aproximadamente. El metabolito activo se elimina principalmente por vía renal en un 90%, por lo que es contraindicado en las personas que poseen insuficiencia renal, ya que reduciría el aclaramiento del fármaco
y por lo tanto sería necesario reducir la dosis a administrarse. Su mecanismo de acción. ¿Cómo actúa el oseltamivir? Bueno, su principio activo, que es el carboxilato de oseltamivir. Bueno, este inhibe selectivamente las enzimas neuroamidasas que es codificada por el virus, las cuales son responsables de liberar al virus de las células infectadas y favorecer su diseminación. Por tanto, el fármaco interfiere en la etapa de agregación y la liberación de las partículas virales por las células infectadas, así evitando una propagación por todo el cuerpo de las partículas virales. Los efectos adversos. La eficacia del oseltamivir no está bien establecida para el tratamiento o profilaxis en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas. No existe información que permita hacer recomendaciones de la dosificación en niños menores a 2 años, pero en ciertos artículos sugieren una guía de utilizar una dosis de 3 miligramos por kilogramo 2 veces al día, máximo hasta 3 días de tratamiento. Eh, Como efectos adversos, también se ha observado que ciertos pacientes, especialmente adultos, poseen alteraciones neuropsiquiátricas y, y este efecto es raro en niños. Bueno, es considerado como fármaco de categoría C durante el embarazo, por lo que hay que tomar ciertas consideraciones para la administración en las personas embarazadas. Eh, Como otros defectos tenemos lo que es en más frecuentes, tenemos como son los vómitos, las náuseas, las congestiones nasales, la tos y los dolores de cabeza. Como efectos frecuentes se tiene infecciones de, como la bronquitis, la otitis media, sinulitis, trastornos gastrointestinales como la diarrea, el dolor abdominal, la dispepsia y manifestaciones cutáneas como la dermatitis. Efectos poco frecuentes se tiene hipersensibilidad, eczema, dermatitis, algunos pacientes presentan arritmias, algunos alteraciones de la conciencia, convulsiones, vértigo, y como efectos raros se tiene confusión, agitación, ansiedad, delirio, alucinaciones, trastornos oculares, manifestaciones digestivas y hepáticas, como hepatitis fulminante, insuficiencia hepática, manifestaciones cutáneas como edema, eritema, síndrome de Steven-Johnson, eh, necrólisis epidérmica tóxica, trombocitopenia y en raros casos existen reacciones de anafilácticas y anafilactoides. Indicaciones y contraindicaciones. Bueno, las interacciones de este fármaco, debido a sus características farmacocinéticas, distintas de los otros fármacos, ya que posee una escasa unión a proteínas plasmáticas y además es independiente en su eliminación por el citocromo 450, lo que hace que disminuye las probabilidades de interacciones clínicamente importantes. El oseltamivir no presenta interacción cinética con la amoxicilina, sin embargo, se deberá tomar precauciones cuando se prescriba oseltamivir a pacientes que reciban fármacos que tengan un estrecho rango terapéutico y también con fármacos que se eliminen conjuntamente, ¿no? Como es el caso
clorpropamina, metrocetate y fenilbutazona. No se ha observado interacciones entre el oseltamivir o su principal metabolito con el paracetamol, la silmetilina o antiácidos como el hidróxido de amonio o magnesio o carbonato de calcio. ¿Existen contraindicaciones para su administración? Pues sí existen y es la única que se ha logrado investigar, que es la hipersensibilidad al oseltamivir o alguno de los excipientes que contenga el fármaco. Ya, a continuación es un artículo que sustenta el uso del oseltamivir, en la que se concluye que según la OMC recomienda la prescripción del oseltamivir a pacientes con infecciones confirmadas o sospechosas por la influencia H1N1, pero se insiste en el uso racional de este antiviral. Si bien la información para la prescripción del oseltamivir en menores de 3 meses es limitada, actualmente los organismos internacionales de farmacovigilancia recomiendan la prescripción de este grupo, incluido recién nacidos, ya que los menores de 2 años, especialmente menores de 6 meses, representan una población de mayor riesgo frente a este tipo de influenza. También se concluía que el oseltamivir y el zanamivir se acopian en muchos países para tratar y prevenir la gripe estacional y también a, a enfermedades relacionadas con la, con la enfermedad H1N1, los cuales antes de está disponible en vacunas hasta que se encuentre una posible vacuna para tratar el virus circulante. El oseltamivir está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un fármaco de preferencia y esencial en el tratamiento de este tipo de afecciones. Y a continuación están las referencias bibliográficas con su nivel de evidencia y grado de recomendación que se utilizó para sustentar este tipo de fármaco. Gracias. Bien, yo les voy a hablar acerca de la sidobudina. La sidobudina es un fármaco antirretroviral, inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo del nucleósido de timidina. Actúa inhibiendo la replicación viral al incorporarse a la cadena de ADN y de esta manera impide que el fármaco se siga replicando. Es uno de los fármacos antirretrovirales más antiguos que se han utilizado. Bien, antes de empezar con
el mecanismo de acción y la parte importante de la sidobudina, es importante mencionar que este está netamente indicado contra enfermedades como es el VIH-Sida. Este es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si el VIH no se trata, puede causar SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se tiene conocimiento de que se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. Dentro de su estructura, posee en la parte interna el ARN, rodeado por una cápside, su envoltura y estas glucoproteínas. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas fases de replicación del VIH? Es importante porque en base a eso vamos a encontrar cómo actúan los fármacos. Como todos los virus, el VIH se reproduce utilizando la maquinaria genética de la célula, que infecta, por lo general, un linfocito CD4. ¿En qué consiste? Primero, la unión. El VIH se une primero a su célula diana y penetra en ella. Luego ocurre la fusión, en donde el VIH libera el ARN, el código genético del virus en la célula, para que el virus pueda replicarse. Su ARN debe ser convertido en ADN, y es aquí donde ocurre esta transcripción inversa. El ARN se convierte por acción de esta enzima transcriptasa inversa en ADN. El VIH muta fácilmente en este punto porque la transcriptasa inversa es propensa a cometer errores durante la conversión del ARN viral en ADN. Entonces, de esta manera, el ADN viral entra al núcleo de la célula y procedemos a un siguiente paso, que es el paso 4, la integración, donde con la ayuda de una enzima denominada integrasa, también producida por el VIH, el ADN del virus se integra con el ADN de la célula. Posterior a esto ocurre ya lo que conocemos como el punto 5, la transcripción, y posteriormente su transducción. Ahora, el ADN de la célula infectada produce ahora ARN vírico, así como las proteínas necesarias para ensamblar un nuevo VIH. Se ensambla un nuevo virus a partir del ARN y de pequeñas porciones de proteínas. Y posteriormente, el virus sale a través de la membrana de la célula, envolviéndose en un fragmento de la membrana celular y llevándose al salir un pedacito de ella. Luego de esto ya ocurre lo que es la liberación y la maduración, en donde para ser capaces de infectar a otras células, el virus que ha abandonado la célula debe madurar. Entonces, alcanza la madurez cuando otra enzima del VIH, la proteasa del VIH, escinde proteínas estructurales en el virus. Esto es lo que provoca su reordenación. Ahora bien, ¿en qué consiste o por qué debemos de tener en cuenta esta parte? Primero, por el mecanismo de acción. Los fármacos utilizados para tratar la infección por VIH se han desarrollado basándose en el ciclo de vida del VIH. Estos fármacos inhiben 3 enzimas, ya sea la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, que son las que utiliza el virus para replicarse o para adherirse y penetrar células. En el caso de la sidobudina, su mecanismo de acción netamente recae como un inhibidor de la transcriptasa inversa. ¿En qué consiste? La sidobudina es un análogo estructural de la timidina y es fosforilada intracelularmente por la timidina quinasa en monofosfato de sidobudina. Y por medio de la timidilato-sinasa, esta se va a convertir en difosfato de sidobudina. Por medio de otras enzimas, esta se va a convertir en un trifosfato de sidobudina y va a ser el sustrato que compite con el original, que es la timidina trifosfato, para una nueva incorporación en cadenas recientes de DNA polimerasa dependiente de RNA, esta viral transcrita inversa, inhibiendo así esta replicación del DNA viral. Bien, dentro de las indicaciones, y una vez ya mencionado todo el tema anterior, se sabe que este es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la infección por VIH en niños en combinación con otros agentes antirretrovirales. También para la prevención de la transmisión materno-fetal en el feto y como profilaxis primaria de la infección producida por el VIH en niños recién nacidos. ¿Para quién está contraindicado? Primero, para la hipersensibilidad a este principio activo o alguno de sus excipientes. También para recién nacidos con hiperbilirrubinemia que precisen otro tratamiento distinto a fototerapia o con niveles incrementados de transaminasas con un valor 5 veces al límite superior normal. Dentro de los efectos adversos, los más comunes están la anemia y la neutropenia. Los más frecuentes en esta parte de la pediátrica tienen una incidencia de mayor o igual al 15%, son fiebre, tos, diarrea
y náuseas. Ahora, en neonatos, en la prevención de la transmisión materno-fetal, son los más recurrentes los ya mencionados como anemia y neutropenia. ¿Qué tipo de interacciones tiene este fármaco? Primero, no se debe de juntar con estabudina por la actividad antagónica. También se recomienda la precaución con otros fármacos que produzcan toxicidad hematológica o toxicidad renal, como la dapsona, pentamidina sistémica, la anfotericina, la pirimetamina, cotrimoxazol, flucitocina, ganciclovir, interferón, vincristicina, vinplastina y doxorubicina. También la parte de antibióticos, como en el caso de la claritromicina, dado que esta puede disminuir las concentraciones plasmáticas de este fármaco y, de hecho, si se está consumiendo se recomienda administrar ambos fármacos separados por al menos 2 horas. En el caso de la rifampicina, puede disminuir también las concentraciones plasmáticas de por lo que se debería aumentar la dosis de sidobudina si es preciso. Por último, el uso concomitante del ácido valproico puede aumentar las concentraciones plasmáticas de sidobudina, produciendo un riesgo potencial de toxicidad. Entonces, en este caso, se debe de valorar la reducción de dosis en este tratamiento concomitante. Por último, les presento las referencias con sus respectivos grados, niveles de evidencia y grados de recomendación, de donde se fue obtenida la información. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es la nevirapina. Pertenece al grupo de inhibidores no nucleosídicos de lo que es la transcriptasa inversa. A este tipo de medicamentos también se incluye lo que es el efavirenz. Está con el código J dentro, es O5AG, dentro de lo que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Ya, el mecanismo de acción, como previamente había mencionado, tiene una actividad respecto a lo que es la actividad de la transcriptasa reversa o inversa. A diferencia de lo que mencionó nuestro compañero, este se caracteriza por ser un inhibidor selectivo no nucleósido, es decir, que no está relacionada con ningún tipo de nucleótido. Por lo tanto, este puede unirse directamente con la enzima de la transcriptasa reversa, lo que hace que se aplique la acción de bloquear la actividad de las polimerasas, tanto la RNA polimerasa y DNA polimerasa. Entonces lo que sucede es que en este punto se provoca una ruptura del sitio catalítico de la enzima. Por lo tanto, no se puede transcribir inversamente el ARN a ADN, por lo cual impide la propagación de lo que es el VIH. Ya. Como características principales, a diferencia de los medicamentos nucleotídicos, es que estos poseen una mayor reducción en lo que es la carga viral. De igual manera, mantienen significativamente las reducciones de la carga viral prolongadamente, es decir, que mantienen durante más tiempo y tienen una eficacia mucho mayor. Ahora, ¿para qué está indicado? Se indica principalmente para lo que es el tratamiento de las infecciones por VIH, tanto en pacientes con infecciones progresivas o ambas avanzadas. Esto principalmente en combinación se puede realizar con algunos otros retrovirales o antirretrovirales. Más a continuación les voy a hablar sobre el ensayo clínico que se realizó para hacer una comparativa de esto. Otra indicación principal es la prevención de la transmisión del VIH de lo que es del madre al niño, principalmente lo que son las gestantes. Y por lo tanto, la FDA, hay que poner una énfasis en que la FDA lo considera como categoría C, pero está recomendado para lo que es la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño. Bueno, lo que son contraindicaciones, tenemos lo que es hipersensibilidad al fármaco. No se recomienda lactancia materna porque puede llegar a producir algún tipo de efecto secundario en el gestante. También puede producir daño hepático, por eso no se recomienda cuando existe algún tipo de afección hepática. Puede dar profilaxis post-exposición y debido a que la molécula tiene un contenido de lactosa, no se recomienda lo que es intolerancia a la lactosa. Para lo que es la vía de administración, tenemos únicamente que es de tipo vía oral.
En adultos se recomienda lo que son 200 miligramos por día durante 14 días, lo que posteriormente va a incrementarse la dosis a 200 miligramos cada 12 horas. Es decir, que se implementan 2 dosis por día. Ahora, para lo que son los niños, en el caso de los que son niños menores de 9 años, se recomienda una dosis de 120 miligramos por día, según el metro cuadrado de la altura del niño. Esto durante una duración de 28 días y esto se podrá aumentar por unas dosis de 200 miligramos por metro cuadrado de altura por cada 12 horas. Para lo que son niños mayores de 9 años, la única diferencia es que se duplica, que se dan 2 dosis diarias de 120 miligramos por cada metro cuadrado. Para lo que son los efectos adversos, tenemos principalmente lo que son cefaleas, mareos y lo que son las erupciones cutáneas. Las erupciones cutáneas suelen ser confundidas con algún otro tipo de infección, pero son muy comunes en lo que son la ingesta de estos medicamentos. Así que hay que tener un poco cuidado con la diferenciación. Como les había mencionado, el tratamiento combinado es bastante eficaz para lo que es el tratamiento inicial en infecciones por VIH. Entonces, este artículo explica cómo es recomendable usar el efavirenz o la nevirapina como tratamiento de combinación con otros fármacos inhibidores nucleósidos. Por último, estas son las referencias de las cuales se obtuvo la información. Bien, a continuación les voy a hablar sobre otro antirretroviral. En este caso es el efavirenz. El efavirenz, al igual que la nevirapina, son fármacos pertenecientes a la clase de inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Estos fármacos no requieren una activación metabólica e inhiben directamente la transcriptasa inversa. Además, estos disponen de buena biodisponibilidad oral. Bien, para entender su mecanismo de acción hay que observar cómo actúa el virus ya en la célula del huésped. Bueno, cuando este entra, queda descubierto y aquí la transcriptasa inversa transcribe el ARN vírico para formar ADN vírico. Bien, entonces en este punto es donde actúa nuestro fármaco, el efavirenz. Este se une a la transcriptasa inversa cerca del lugar catalítico, lo que provoca un cambio de la conformación y esto inactiva a esta enzima. Por tanto, ya no se puede formar el ADN vírico y no puede seguir con su replicación. El efavirenz es lipófilo y la concentración que alcanza en el sistema nervioso central es adecuada para la actividad antiviral. Bien, entre las indicaciones tenemos que se dirige a infecciones por VIH y su tratamiento generalmente es combinado. Este está dirigido para niños de 3 meses de edad y que pesen al menos 3.5 kilogramos. De igual manera, este se emplea en pautas alternativas en pacientes que no toleran las pautas basadas en un inhibidor de transferencia de cadena de la integrasa o en inhibidores de la proteasa. Y según estudios se demuestra que estos inhibidores no nucleósidos son sinérgicos con los inhibidores nucleósidos, igualmente de transcriptasa inversa y con otros fármacos dirigidos al VIH. La vía de administración es igualmente por vía oral y su presentación puede ser líquido de 30 miligramos por mililitro o sólido de 50 a 600 miligramos. Respecto a su posología, se expone que para los adultos se recomienda 600 miligramos al día, en combinación con un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de transcriptasa inversa nucleósido. Y entre los efectos adversos tenemos como principal el exantema.
la cual es una lesión visible en la piel de color rojo o púrpura y aparece esta abruptamente en diferentes áreas del cuerpo. Esto podría desencadenar en un síndrome de Stevens-Johnson. Entre otros efectos adversos están la ansiedad, depresión, insomnio, mareos y cefalea. Aquí cabe recalcar que el efavirenz nunca se usa solo para tratar infecciones por VIH, porque puede desarrollarse resistencia vírica con rapidez, debido a que este se utiliza en dosis que no llegan a producir un efecto. Por este motivo es que se utiliza en combinación con otros fármacos. Bien, como contraindicaciones igualmente está contraindicado para el embarazo, ya que según estudios se ha determinado que es teratogénico en primates. Entonces, en el embarazo, según igualmente se ha presentado defectos del tubo neural. Por otro lado, también está contraindicado en la lactancia materna, debido a que este se excreta por la leche materna y puede ser perjudicial para el recién nacido. Por lo tanto, cuando se está en tratamiento con efavirenz, se suspende la lactancia. Bien, a continuación les presento un caso clínico, el cual se refiere igualmente al efavirenz en el embarazo. Este se titula Seguridad del efavirenz en el primer trimestre del embarazo, una revisión sistemática actualizada y metaanálisis. Bien, en este metaanálisis se incluyeron 23 estudios, entre los cuales 21 informaron los resultados del parto de 2026 nacidos vivos por mujeres expuestas a efavirenz, incluso durante el primer trimestre del embarazo. Aquí de todos estos partos se informaron 44 anomalías congénitas, lo que dio una proporción agrupada de un aproximado de 1.63%, con únicamente un defecto del tubo neural. De estos 12 estudios informaron que se utilizó el efavirenz durante el primer trimestre de embarazo. Y la discusión en sí de este análisis es que no encontró evidencia de un mayor riesgo de anomalías congénitas generadas por el empleo del efavirenz, incluso en el primer trimestre. Y esta es similar a otras revisiones sistemáticas ya realizadas. En sí, esta revisión contribuyó también a la base de evidencia para las guías revisadas por la OMS del 2013 sobre el tratamiento antirretroviral. Aquí también cabe recalcar que los doctores, igualmente, aunque se emplee el efavirenz, sí apoyan igual la vigilancia continua sobre los resultados del parto. Y ya. Ahí estaría la escala de evidencia, sería nivel 1A y el grado de recomendación A. Bueno, ahorita les vamos a presentar lo que es un caso clínico. La descripción consiste en que un paciente masculino de 66 años de edad con antecedentes de VIH, diagnosticado primera vez en el 2009 y reconfirmado en febrero del 2015, ingresa a lo que es el servicio de urgencias el 19 de septiembre del 2016, debido a que tenía evolución consistente de lo que es prurito, con posterior aparición de las lesiones vesiculosas múltiples en regiones dorso-lumbar, epigastrio, fosa ilíaca, cadera y glúteos izquierdos, lo que venía acompañado de lo que son intensos dolores e hiporexia. Se diagnosticó un tipo de varicela y sin complicaciones, y el tratamiento que se le dio inicialmente fue tramadol, diclofenaco, ibuprofeno, aciclovir y amitriptilina. En este caso el aciclovir es el antiviral que nos interesa. El análisis clínico, a pesar de los medicamentos que se le habían prescrito, no presentó mejoría y más bien se complicó el caso, por lo cual se realizó un preclínico o lo que es un análisis clínico, lo que provocó que se pueda detectar lo que es trombocitopenia. Estas fueron las cantidades: 6.360 mililitros por cada mililitro cúbico.
con lo que son un 60% de neutrófilos, el PCR de 50,4 miligramos por decilitro, y se mostró una glicemia de 147,3 miligramos por decilitro, con lo que son enzimas hepáticas dentro de los límites normales. Es decir, que el daño no era en lo que es la parte hepática. Ya, si bien, como les mencioné, el caso no estaba, no presentó mejoría, eh, fue necesario la hospitalización. Y como podemos ver en la imagen A, tanto en la parte AB de la figura 1, se puede ver exactamente dónde estaba ubicada la lesión y cómo se veía inicialmente después del primer tratamiento. En las siguientes dos imágenes podemos ver específicamente en la lesión principal previa al tratamiento, la lesión A, cómo se fue evolucionando prácticamente esta enfermedad después del primer tratamiento. Entonces, una vez hospitalizado y ya con el preclínico realizado, se sospechó que el tipo de varicela eh, evolucionó a lo que es una herpes zóster, y esto se sobreinfectó, por lo que se inició el manejo con aciclovir de nuevamente, pero se incluyó lo que era el metamizol y la ranitidina. Sin embargo, no se presentaba una mejora consistente, por lo que también se involucró el tratamiento con gentamicina y oxicilina, haloperidol, la ceftriaxona, la vancomicina y un tubo de colagenasa, todo para producir una mejor evolución en lo que es este tratamiento de la piel. Y como podemos ver en la imagen B, la evolución fue bastante buena. Sin embargo, no se reportó que haya sido lo suficientemente buena como para producirse eh, el alta del paciente. Por último, la instancia del paciente mejoró considerablemente, se vio la recuperación, pero a los pocos días se reingresa al paciente por reagudización del cuadro debido a la poca adherencia del tratamiento. Y entonces lo que se puede llegar a concluir es que en este caso se puede recetar aciclovir. Como habíamos visto, era un antiviral que se ocupaba principalmente para lo que es el herpes zóster. Y como mencionaba el caso clínico, inicialmente se sospechaba que era un tipo de varicela. Y en efecto era la varicela zóster, que al evolucionar se llega a lo que es la herpes zóster. Esta es la referencia de donde se obtuvo el caso clínico, su nivel de evidencia tipo 4 y un grado de recomendación de tipo C. Bien, por último, las conclusiones a las que hemos llegado después de toda esta larga exposición. El aciclovir es un antiviral que bloquea la síntesis de DNA vírico, el cual actúa selectivamente sobre las células infectadas, debido a la existencia de una enzima específica viral llamada timidinquinasa, la cual es de escasa relevancia en la célula huésped, pero de mayor afinidad al aciclovir trifosfato por la ADN polimerasa viral. Es por eso que se utiliza para la profilaxis y tratamiento de las infecciones superficiales y sistémicas por el VIH y por el VBZ, en particular en inmunodeprimidos. Se lo puede administrar ya sea por vía oral, intravenosa o tópica. Algunos estudios demostraron que la aciclovir oral puede reducir el riesgo de recurrencia de la queratitis herpética, así como también puede producir el riesgo de fracaso del trasplante por QHS. En otros, evidencia que sirve como profilaxis en antiviral prenatal para el herpes genital recurrente, herpes neonatal y las recurrencias maternas del parto, reduciéndola significativamente, así como también reduciendo las probabilidades de tener un parto por cesárea debido a herpes genital. Por otra parte, el oseltamivir es un profármaco antiviral cuyo mecanismo de acción es inhibir selectivamente la enzima neuraminidasa codificada por el virus, usado en muchos países para tratar y prevenir la gripe estacional pandémica antes de que esté disponible una vacuna contra la gripe compatible con el virus circulante. Oseltamivir es clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un fármaco esencial. La acidobudina es un fármaco antirretroviral, inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo del nucleósido timidina, y actúa inhibiendo la replicación viral al incorporarse a la cadena de ADN e impidiendo el ensamblaje de nuevas unidades. Es el fármaco antirretroviral más antiguo. En corolario, respecto al uso del efavirenz,
solo es permitido su aplicación en conjunto con otros fármacos dirigidos al tratamiento del VIH o puede ser susceptible a la aparición de resistencia. Debido a su efecto sinérgico, es recomendable el uso de un inhibidor de proteasa o inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósido. Por último, en base al análisis de un caso clínico relacionado al uso de antivirales, se puede concluir que el uso de aciclovir está focalizado para el tratamiento de infecciones producidas por el herpes zóster, que se produce por una reactivación de la varicela zóster con una incidencia significativa en pacientes con VIH. Sin embargo, este fármaco debe ser acompañado a medicamentos para tratamientos sintomáticos preventivos que podría presentar el paciente con susceptibilidad a infecciones por patógenos oportunistas. Les presentamos la bibliografía y muchas gracias.